Póngase de pie, por favor, estire las piernas. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Proverbios capítulo 1 y vamos a hablar de libros maravillosos. Quiero que lo diga conmigo, libros maravillosos. Dime lo que lees y te diré cómo piensa. Mi amigo Reuel, no le dieron la bienvenida a Reuel. Ese testimonio no todos lo conocen, pero qué bueno verles. Dime lo que lees y te diré cómo piensas. Hay libros en la vida que nos han cambiado nuestra manera de pensar. Déjeme contarle que el día de ayer, esta pareja de médicos que conocimos en esta semana, me comentaba la señora que su esposo fue ateo por muchos años. Fue ateo por muchos años. Y no sé cómo entró en contacto con un libro que se llama Evidencia que exige un veredicto. Dígalo conmigo. Evidencia que exige un. George McDowell, me corrigió el pastor. Yo decía otro, Carballosa decía que es George McDowell. Pues ese libro apela a la inteligencia. ¿A qué apela ese libro? A la inteligencia. El libro de Proverbios nos hace mayormente inteligentes. ¿Por qué? Porque son dichos sabios. Son dichos sabios. Vamos a ver, antes de sentarnos, si recuerdan algunos dichos sabios. El que anda con lobos, amén, amén. No son sabios, pero son dichos, amén. El que anda en la miel, amén. ¿Algún otro que yo no me pueda? El que viene al Redentor, salvo será, ¿está bien? Amén. Son dichos sabios. Bueno, el día de hoy quiero hablarles de varios libros maravillosos, pero sobre todo quiero hablarles de la Biblia. Un libro transformador. Incline su rostro y vamos a orar. Padre, gracias por el día de hoy. Gracias porque han celebrado, Señor, una fecha especial en muchos hogares. Nosotros estamos aquí para celebrar tu nombre. Inspira nuestros labios, permítenos que aprendamos de tu palabra y que tu Espíritu Santo fluya con libertad. Te lo suplicamos en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y la iglesia dice amén. Pueden sentarse, amigos y hermanos. Proverbios capítulo 1. Proverbios capítulo 1. El libro de Proverbios se le atribuye al sabio Salomón. Y a pesar de que fue un hombre muy sabio, eso no le privó de cometer muchos errores. Pero quiero contarle que la sabiduría muchas veces nace de los errores. Dígalo conmigo, la sabiduría nace de los errores. Es necesario muchas veces que cometamos errores para que con el paso del tiempo nosotros seamos sabios. En este caso, en el capítulo 1, la palabra del Señor dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Y dice la palabra: para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio. ¿Y qué dice la Biblia? Ok. ¿Qué pierde entonces usted cuando lee la Biblia? Nada. ¿Qué pierde usted cuando conoce la palabra del Señor? Nada. Tiene todo que ganar. Tiene muchas cosas que aprender. Y lo primero que nosotros necesitamos es sabiduría para tomar buenas decisiones. Dígalo conmigo, sabiduría para tomar buenas decisiones. Veníamos con David Jr., voy a atrever a decirme el pastor David Jr., y encontramos a jóvenes de la iglesia ahorita hace unos 15, 20 minutos. Y me dice: hey, ella es fulana, ¿se acuerda de ella? No, le digo, pero sí, me dice, era del equipo. Le digo, para un ratito, baja la ventana. Se imagina a un loco suelto en Vancouver bajando a la ventana diciendo: hey, nos vemos en la iglesia. Y la tipa me voltea a ver. ¿Cuándo? Me dijo, ¿qué? No, mentira, a ver, estaba arribando, ¿no? Amigo y hermano, lo que quiero decir el día de hoy es que todos necesitamos consejos sabios. A ver, cuando usted tiene alguna duda, ¿a quién le pregunta? Hay gente que tiene por costumbre decir: lo voy a consultar con la almohada. ¿Y qué te dijo? ¿Qué te digo? Nada, no te digo nada, porque las almohadas no hablan, pero la palabra del Señor redarguye. Diga conmigo, la palabra del Señor redarguye, me hace entrar en razón. Cuando usted lee la palabra del Señor, lo primero que comienza a cambiar, si puedo ponerlo de una manera básica, es su conducta. ¿Y por qué cambia mi conducta? Porque la Biblia decía: ya no vivo yo, mas Cristo. Ok, perfecto. Entonces, la falta de fe, el negativismo, el hecho de andar buscando lo que no conviene, desaparece cuando yo tengo contacto con la palabra de Dios. Hablando de libros maravillosos, quiero recordar algunos de ellos que a lo largo de los años nos tocó leer por alguna razón. El primer libro que yo pude comprar, lo compré en Guatemala en el seminario del CETECA.
Mi padre tenía por costumbre ir seguido al seminario del CETECA a reunirse con pastores o amigos o a saber a qué iba. Y yo estaba bien chamaco. Y recuerdo que en el CETECA había una librería. Y en esa oportunidad nos llevaron a la librería y yo vi un libro que decía: Señor, no me dejes rodar. ¿Cómo se llama el libro? ¿Y saben qué era? Era un joven en un monopatín, en una patineta, un niño. Entonces hablaba cómo el niño cometía muchos errores porque no tenía un Dios que le diera la razón o que le pusiera un alto. Y la petición del niño era siempre que Dios no lo dejara rodar y golpearse más de lo necesario. El segundo libro, cortito, que lo venden por ahí, se llama The Minute Manager. Y ese habla, el administrador de un minuto. Y ese Minute Manager habla de cosas maravillosas. Usted que trabaja en una fábrica, usted que tiene su propia empresa, el Minute Manager le recomienda a la persona tener reprimendas de un minuto. Le recomienda tener felicitaciones de un minuto. Entonces no agarrar aquella cosa que te equivocaste y te equivocaste. No, el Minute Manager le dice: por favor, administra con inteligencia, dilo en un minuto, celébralo en un minuto, no le des mucha larga. Luego llegó a mis manos otro libro maravilloso que se llama Well Done. Well Done. ¿Cuántos hablan inglés por acá? Amén. ¿Y tonteras cuántos hablan? Para que más o menos entremos en materia. Well Done podemos traducirlo como bien hecho, pero tiene doble sentido. Whale, como la ballena, done. Entonces la portada era una ballena. ¿Y qué es Well Done? Es un libro que nos enseña la gratitud que debo de tener cuando la persona hace bien las cosas. Entonces dice cualquier cosa que hey, well done, good job, qué bueno lo que estás haciendo. Y eso en administración ayuda a que el equipo de trabajo comience a caminar. Y esos libros poco a poco fueron formando carácter, fueron formando criterio, fueron llenándolo de sabiduría, pero ninguno de ellos como la palabra del Señor. ¿Y sabe por qué? Porque aquel que lee la palabra del Señor desarrolla su sabiduría. Vamos a la Biblia, 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. La palabra del Señor dice: toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y qué es? Útil. A ver, ve a su marido y dígale: inútil. ¿Amén? La palabra de Dios es útil. ¿Y su marido es un pan de Dios? Ok, la palabra del Señor es útil. La palabra del Señor es como una navaja suiza. La palabra del Señor tiene una respuesta para cada pregunta. Para aquellos que están en el seminario teológico, lo felicito. Para aquellos que están aprendiendo o se osan predicar o se atreven a predicar, lo felicito. Y le voy a dar un consejo sencillo. El pastor necesita tener el diario, el periódico en una mano y la Biblia en otra. A ver, dígalo conmigo. El pastor necesita tener el periódico en una mano y la Biblia en otra. Porque todo lo que plantea el periódico, usted lo puede responder con la Biblia. Pero ¿cuál es el problema hoy? Que los pastores responden con el periódico, estudian el periódico, pero no leen la Biblia. Entonces no tienen soluciones, no tienen respuesta, no están llenos de sabiduría. Pero la misma palabra me dice en 2 Timoteo 3:16: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Y quién es nuestra justicia? Cristo. Nunca lo separe. Cristo es nuestra justicia. En pocas palabras, si yo quiero conocer más de Dios, conocer más de Cristo, conocer más de la vida, quiero corregir algún problema que tengo, debo de filtrar completamente todo conforme a la Biblia. El otro día llegaba un joven y me decía: pastor, ¿y usted cree que yo tengo posibilidades de casarme? Y yo le digo: la verdad, no. Pero no es porque esté feo, está horroroso. No, no es que esté feo. Lo que pasa es que él anda buscando cosas que la Biblia dice que no tenemos que buscar. Le hago una pregunta. Cuando usted escogió a su pareja, aparte de lástima, ¿por qué otra cosa le escogió? ¿Por qué le escogió? Ay, pastor, es que ese hombre es un papucho. ¿Por qué lo escogió? Ese hombre es un bombón, porque es así, la pata seca. ¿Me entiende lo que le digo? Pero voy al punto. ¿Por qué lo escogió? ¿Lo escogió por las razones correctas? Ahora vienen a quitarle el tiempo a todos los pastores que queremos una consejería, que ese hombre no trabaja, que ese hombre es una aquí, que ese hombre es una allá. Y como decía mi papá, decían las señoras: me salió malo. Y decía mi papá: como que es aguacate. Lo escogió usted. ¿Y por qué escogió mal? Porque no leyó la Biblia. Porque usted ocupa la Biblia solo para persinarse. Porque ocupa la Biblia para quitarse el miedo. Porque ocupa la Biblia para darse carreta.
Pero este texto me dice que la Biblia es útil en todas las etapas de la vida. Dice, instruye al muchacho, ¿verdad? O al niño cuando esté muy joven para que no se aparte cuando llegue a viejo. Instrúyalo. Yo creo que nosotros en mi casa, no digo que somos buenos, pero somos fruto de la lectura de la palabra del Señor. Déjeme contarle que en nuestra casa, Pastor David comió en la casa, sabe lo que estoy hablando, se leían 3 capítulos de la Biblia al día. Siempre al mediodía. Y antes de comer y orar, cantamos alabanzas. Antes de comer. Así que nos sentamos, lo nuestro, porque el maestro nos pasaba la balanza, ¿me entiende lo que le digo? Cantamos alabanza y luego orábamos. Y después de comer decía, va, comenzá a leer vos. Y cuando yo quería leer, que estaba nervioso por la pronunciación, por los nombres raros que hay ahí, hay nombres horribles ahí, ¿verdad? David, no, vea. No, era otro nombre. Y hay nombres complicados de pronunciar. Y el pastor me decía, lee, no inventes, comenzá de nuevo. Hermano, era terrible. En ese momento, una de mis hermanas tenía un grave defecto. Nos ponía tan nervioso, papá, con sus exigencias, que siempre botaba la bebida que tenía en la mesa. Todo, porque estaba nerviosa. Pero vea cómo pasaron los años. Y vea cómo la palabra del Señor en algunas áreas de nuestra vida, por no decir en todas, dio fruto. ¿Por qué? Porque un libro que puede llenarte de sabiduría es la palabra del Señor. Yo hay un montón de gente que se quiere hacer el sabio, y entre más sabio, pues la Biblia dice que es más necio. Porque la mucha letra mata. Eso dice la palabra. Mátala. ¿No se acuerdan? Esa alabanza es muy buena. Pero voy al punto. Usted tiene ese problema de que quiere que se va a llenar de información, y tiene tanta información que no sabe cómo canalizarla. Yo tuve gente muy inteligente a mi lado, pero extremadamente inteligente en la universidad, pero no sirven para nada. Porque no tienen inteligencia emocional. Yo recuerdo haber tenido compañeros que hoy que estamos ya viejos y andamos volando de arriba abajo, haciendo lo que nos encanta hacer, que es compartir y predicar. Ese muchacho en el colegio llevaba notas y dieces y dieces y dieces. El día que ese muchacho sacaba un 9, lloraba. Y no lo digo para mal, pero qué curioso es que hoy lo encuentro, porque es un trabajo digno, no está robando, es una persona normal. Yo que me subo al avión y que despegue el asunto y comienza el hombre, si la presión llegara a cambiar delante de la cabina, soque, porque persínese y llore, porque este volado no va a aterrizar. Y tiene 2 salidas aquí y digo, fulano de tal, no puede ser. Cuando lo sonó, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Se notaba aquel hombre que se llenó de información, pero no se llenó de sabiduría. Hay muchos científicos que están llenos de información, pero no son sabios. La Biblia les llama necios. ¿Cómo le llama la Biblia? Necios, porque dice la palabra del Señor, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Eso es lo curioso. Ustedes están expuestos mucho más que nosotros. Nuestros países aún son muy religiosos. En nuestros países se permite ejercer pues la libertad de culto, y usted puede tener lo que quiera, pero entiendo que aquí es bien delicado. Aquí no se puede llegar a una escuela a repartir una Biblia. Hombre, lo meten preso. Pero sí se puede hablar de ideología de género. Mire qué desmoder. Amén. Qué terrible. O sea, se puede hablar de una cosa, no hablar de la otra. O sea, le puedes decir al muchacho cómo destruir su vida en 3 segundos, creyendo que el bicho es cabra porque cree que es mariposa, y en la mañana es camello y en la noche es gusano, y entonces al final el niño, pues no sé qué soy. Dios dice que eres. ¿Y dónde lo descubro? En la Biblia. Let's go back to basics. Let's go back to basics. Vamos de regreso a lo básico, porque este libro nos hace sabios. Por eso la palabra en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice toda. Diga conmigo, toda. Quiero ser honesto. A ver, no sé si alguien más me quiere acompañar en este survey. ¿Cuál es la parte que usted más detesta de la Biblia? Ay, nadie la detesta. Hoy resulta que todos son santos aquí. Yo odiaba las genealogías. No las entiendo. What's the point? Nunca le ha dicho usted a su hijo, hijo, ¿dónde venís? Es que fíjate que yo iba en el bus y de repente un asteroide cayó, y entonces vino un marciano y me habló, y mira, cut the, y solo es para inteligente esta frase, ¿ven? Y decime qué es lo que pasó. Está queriendo acortar usted camino y que las cosas fluyan y se digan como son. Amigo y hermano, lo que estoy tratando de llevarle y decirle el día de hoy es que esa persona que lee la palabra del Señor no solo se llena de sabiduría, aclara sus pensamientos. Aclara sus pensamientos. Les contaba que hace unos años, en un caso bien difícil de familia, cosas que heredamos, pues
Lo heredado, usted hereda dos cosas, no crea que es solo dinero. Usted hereda compromisos también. Si usted tiene padres en El Salvador, en algún lugar del mundo, en Venezuela, ¿hay alguien de México acá? Amén, pero Dios ya los perdonó, hermano, no pasa nada, amén. Imagínense en México, dígame que estamos en México y de repente dice, Dios no quiera, mire, fíjese que falleció un familiar suyo y ha dejado una herencia y la ha dejado usted como heredera. No vaya. No, porque la gente cree que, mira, me dejaron $5,000. No, señor, usted hereda lo que dejan y lo que no hicieron. En el caso de la palabra del Señor, todo lo que usted hereda es sabiduría. Se aclaran sus pensamientos. Pues yo estaba viendo un tema bastante difícil y tuve que estar en un juzgado y llevar abogados. Se los contaba el año antepasado que vine a predicar en noviembre. Pero les quiero contar algo. Ese día por la mañana tengo por costumbre leer la Biblia. Y ahora que estoy más viejo, uno se pone más pirurri, ¿me entiende? Más piquetero, más papirrín, cuchipapi. Ya uno va perdiendo la decencia. Así como los que no traen Biblia, ¿me entiende lo que le digo? Entonces yo ando con la bendita tableta y la pongo en la banda, en el treadmill, ¿verdad? Ahí lo pongo. Y comienzo a leer hasta que termino a hacer, si son 30, 40, no importa, yo sigo leyendo. Esa mañana yo estaba bien nervioso porque un juez iba a decidir definitivamente los próximos 7 años de mi vida. 7 años de su vida, literal. Si ese hombre golpeaba el martillo y decía, él es culpable, eran 7 años privado de libertad. Literal. Ese año yo me desperté pues con fe. No sé si ustedes tienen con fe. Amén, aquí. Yo me desperté con fe y me fui a caminar a la banda y abrí la Biblia. Y yo quería que el Señor me dijera, hijo mío, yo pelearé por ti y los gigantes no te vencerán, como todos los casaqueros que andan predicando en todos lados, ¿verdad? Y tengo una palabra de vida. No, hermano. Me salió un texto ahí en Mateo, en el orden que llevaba la Biblia, porque la Biblia no se lee al azar. Y me decía, y cuando seas llevado delante del juez, ponte de acuerdo con tu adversario. No sea que tu adversario te entregue al alguacil y que el alguacil te metan al bote. Amén. Cuando yo leí eso, a mí eso me saltó. Pero yo estaba listo para la batalla, había ayunado. Porque uno cuando está en fe, ayuna. Yo había ayunado, yo estaba listo para pararme delante del diablo y decirle, diablo, a ti te digo, sal fuera. Pero el Señor no me pegó por ahí. Tomé la porción de la palabra, me quedé callado, no se lo comenté a nadie. Llegamos a los juzgados. Estaban los abogados, por supuesto, que nos representaban. Nos pusieron en un pasillo casi por 3 horas, exhibiéndonos como que éramos perros de la calle, de arriba abajo. No hay lugar, no hay lugar. Y yo decía, Señor, ¿qué pasa? Si sabes que venimos a ganar, Señor. Yo estaba seguro, pero tenía ese texto aquí en the back of my mind, ¿verdad? Ahí estaba, había saltado. La Biblia tiene sabiduría, aclara tus pensamientos. Y de repente, cuando finalmente dice el juez, un hombre de 1,60 m, pues, pero es loco. El juez que me había tocado es un juez loco. Él tiene fama de ser rockero, de rock, de música rock. Y ninguna persona que oye rock es normal, hermano. Amén. Entonces de repente aparece el juez y con un carácter súper fuerte, ¿verdad? Y habían llegado medios, habían llegado un montón, humillante. ¿Qué le puedo contar? Humillante. Y a la hora que nos pasa al juzgado, me siento yo de un lado y la persona con su otro, con la contraparte, dice, no, nosotros queremos estar de ese lado. Y yo por dentro decía, ajá, es que no les puedo ver, pero los que me entendieron, ¿verdad? ¿Qué hijo? Ajá, así sentía yo. Y de repente nos hacen cambiarnos de lado. Yo por dentro ardía en ira. Y me dice el abogado de ellos, ¿podemos platicar? Y me dice el abogado nuestro, no diga nada, yo lo voy a arreglar. Yo le pasé el corvo, hermano, al hombre para que le metiera a la señora ahí, ¿verdad? Inmediatamente se salieron de allá y me dice, mire pastor, van a desistir de la demanda. Van a desistir de la demanda. Si hemos peleado 3 años, si ya les ganamos repetidas veces y siguen apelando, y los corruptos que ya volaron, gracias a Dios, de mi país, jueces y todos los que estaban involucrados en eso, los volaron a todos. Por pura plata bailaban. Y dije, wow, Señor, pero estoy seguro de lo que está pasando. Venimos a ganar. Y me recordé del pasaje bíblico. Le voy a dejar algo sobre la mesa. Hay batallas que tiene que perderlas para ganarlas. Preste atención. Deje de andar cantando y con victoria, victoria. No, un momentito. No. Hay veces que él tiene que revolcar un ratito el Señor, para que el Señor lo libere a usted de su orgullo y de su soberbia.
Y cuando esa persona dijo, no van a querer la demanda, no van a seguir, le digo, ¿y what's the settlement? What's the settlement? Me dice, esto es lo que están pidiendo. Y me dicen los abogados, no, pastor, no vaya a ceder. Hoy salimos con la corona. Nosotros llevamos todas las de ganar. Tenemos todo el caso. Hemos hecho esto, hemos hecho lo otro. Presentamos lo escrito. Estamos a tiempo. Tenemos todas las de ganar. Aquí vamos a ser victoriosos. No, le dije. Pero pastor, me dice, por cierto, uno de los abogados es el papá de Jorge. Jorge, el que trabajaba aquí. Aquí trabajaba, ya no trabaja, ¿ves? Pero bueno, es otro tema para otro día. Entonces resulta, perdón, pastor, me salió. Un saludo a mi amigo. Entonces resulta que cuando me pasan al bendito Señor a decir qué es lo que quieren, yo les leí algo y le dije, fíjense que esta mañana en mi fe abrí la Biblia y me salió este texto, y yo creo, le dije al abogado, que este texto a mí no me ha aparecido por casualidad. Yo creo que Dios ese día a mí, yo se lo dijo por el burro que va primero, a mí me habló claro y me dijo, seguí lo que te estoy diciendo. Yo podía tomar una decisión. Let's push through. Let's get it on. Démosle. Tenés plata, nosotros tenemos plata, llegamos hasta lo último. Tengo para 20 años para darte duro en los juzgados. Y mi buen amigo aquí, el ingeniero, me decía, ¿cuánto vale el problema? Me decía, ¿cuánto vale el problema? Compra el problema, me decía su papá. Y yo con eso aquí. La Biblia no solo te llena de sabiduría, aclara tus pensamientos. Dice la palabra del Señor, encomienda a Jehová tus pasos y Él enderezará tus veredas. Entonces, leer la palabra es un libro maravilloso, vivo y transformador. También puedo decir el día de hoy que cuando nosotros leemos la palabra del Señor, nos hace aptos. Diga conmigo, nos hace aptos. Mire, yo me llevé a su pastor una aventura que ni él ni yo habíamos vivido nunca. Le dije, pastor, prepárese porque vamos a ir a andar en helicóptero. Y él, como es tímido, vamos pues, me dijo, ¿a qué hora nos vamos? ¿Y cómo el volado? Y de repente solo nos dijeron, tienen que poner su peso, porque hay una cosa que se llama peso y balance, ustedes saben, del fuel, de las cosas que se hacen ahí. Y yo decía, a ver cuánto pone este maestro, y le voy a poner menos yo. Como todas las competencias, a ver qué pone este maestro aquí. Y de repente dice, no, si es que solo es para distribuir el peso de cómo vamos a ir repartidos. Gracias a Dios nos sentaron al lado y los dos íbamos de la mano. Amén. Ahí le voy a pagar la foto, papá. La Biblia te hace apto. Es que hay cosas que no todos entienden. Por eso es que los niños están en la escuela bíblica, porque no son aptos. Pero la Biblia te hace apto. La Biblia te nivela con un montón de cosas que en el mundo espiritual no dominamos. Pero la palabra no solo te llena de sabiduría, no solamente aclara tus pensamientos, sino que it raises the bar. Te levanta, no ve. La persona que leyó la Biblia, usted es confiable. No, mira, habla con el hermano, ese hombre lee la Biblia, ahí está. Te hace apto. Por eso la palabra en Hebreos capítulo 4 versículo 12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Ve a su vecino y dígale, viva, dígale. Amén. Eso en mi país significa otra cosa. Es como Foxy, ¿entienden lo que le digo? La palabra del Señor es como es viva y es eficaz. A ver, alguien que me quiera dar un remedio casero para la tos. El té mexicano, el tequila. ¿Ah? El té mexicano es el que da. Entonces, es eficaz. Las abuelitas que decían, yo sé que no todos se van a recordar, hubo un producto que se vendía en un botecito bien pequeño que se llamaba Chilín. ¿Cuántos lo recuerdan? Hoy resulta toda la barriada, ya todos donde el escalón aquí. ¿Se acuerda, hermana? Era así chiquito. Y las abuelitas, yo no sé qué tenía ese asunto, pero las abuelitas decían, le duele la cabeza al niño, échale Chilín. El niño tiene todo, échale Chilín. Embarazaron a la muchacha, no, tampoco. Pero es otro tipo de verbo. Pero voy al punto. La palabra del Señor es viva y es eficaz. Eficaz contra la tos. Claro. Entonces, ¿qué sucede? La palabra no solo te hace sabio, aclara tus pensamientos, sino que te despierta, hermano. ¿A cuánto le caen bien las personas dundas aquí? Dunda es un sinónimo de bobo. A mí yo no los tolero, hermano. No, hermano, háblame, por favor. Respirá por lo menos, ¿verdad? ¿A dónde? No, usted tiene que ser vivo.
Muchas veces la vida nos ha golpeado tanto que nos ha adormecido. Pero cuando llega la palabra del Señor, un libro maravilloso que es la Biblia, nos llena de sabiduría, aclara nuestros pensamientos, nos hace aptos, nos despierta. Se lo leo una vez más, Hebreos capítulo 4 versículo 12, porque la palabra del Señor o de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada. Si algo le puede volar las pulgas a alguien, es la Biblia. Nadie ha leído la Biblia de pasta a pasta y ha seguido igual. Nadie. Hay algo ahí. Hay algo ahí. Miren, hermanos, yo veo algunos videos de misiones y me encanta cuando salen estos, lo que se llaman bush pilots, los pilotos de los arbustos, se traduciría literal, que andan volando, llevando víveres y Biblias y esto alrededor del mundo. Yo tengo les sigo 2, 3 cuentas de estos muchachos que están ahí, ¿verdad? Y me encanta ver cuando celebran cuando llega la copia de la palabra del Señor. Es impresionante. Hacen una fiesta con una copia de la Biblia. Y los del pueblo se reúnen y hacen una gran comilona y tamales y esto y lo otro. Y si fueran pupusas o tacos o arepas, impresionante, hacen de todo. Porque ha llegado la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque es viva y es eficaz y es más cortante que todo espada o filo. Si algo te puede quitar un mal hombre de la vida, es la palabra del Señor. Yo comencé hablando de eso. El joven que me dijo, ¿usted cree que me voy a casar? Le dije, pues yo creo que sí. Pero la pregunta es, ¿con quién te quieres casar? El perfil ahí está en la Biblia. No me lo, es que mire, pastor, yo tengo un problema, me van a disculpar, yo respeto, estoy en otro país, estoy en otra iglesia, estoy de visita y por eso hablo con libertad. Amén. Aquí no hay secoto, aquí no hay problema. Yo sufro mucho cuando nuestras hermanas de la iglesia se enamoran de extranjeros. ¿Por qué? Porque es rara la mujer que logra que el hombre llegue a la iglesia. Pero es bien común ver a la mujer salir de la iglesia porque se la llevó un hombre. ¿Si alguien entendió la doctrina? Rarísimo. Y yo recuerdo a nuestros predicadores cuando éramos muy jóvenes, cómo ellos nos motivaban y decían, no va a poder usted subir una persona con esa facilidad como esa persona lo va a poder bajar a usted. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pero pastor, yo lo voy a convertir, pero en padre. Porque el evangelio tiene un efecto tan hermoso. Hay personas que decía el pastor general que no pueden dormir. Lea la Biblia, decía. Ya va a ver 3 versículos. Qué chulo, qué chulo, qué chulo, qué chulo. He dormido. Claro. La palabra del Señor es poderosa en todas las áreas que usted pueda ponerla. Ahora le pregunto y le hago un examen. ¿Cuántos versículos de la Biblia usted conoce de memoria? Ay, pero si le pregunto a la canción de se las puede toditas. Las narra hasta cuando duerme. Por eso nosotros teníamos hace muchos años, mi pastor no me deja mentir, Walter se llamaba este joven que se ganó este premio. El premio a aquel que memorizaba la mayor cantidad de versículos bíblicos. ¿Saben por qué, queridos? Porque la palabra del Señor nunca regresa vacía. Voy uno más. La palabra del Señor nos prepara. Digo conmigo, la palabra del Señor nos prepara. Hace 6 años entramos en una crisis bastante fuerte. La pérdida de nuestro papá, el pastor fundador, fue bien difícil porque hubo varias etapas. Pero el día que él apareció con este problema, con un derrame, que no era uno, eran 3, se fue a almorzar con la junta directiva de la iglesia, hizo una siesta tranquila, pues llega a la casa, normalmente hace una siesta corta, 6 horas, algo así decente, ¿verdad? Y allá como a las 4 de la tarde la señora que trabaja en la casa me llama y dice, pastor, fíjese que su papá no se despierta. Ay, déjelo, digo, seguro se comió mucho el postre y esas cosas que a todos nos gustan. Vaya, me dice, y le digo, si llegamos otro ratito más y no se despierta, me llama. 6:30, cuarto a las 7 de la noche, bastante similar al clima que tenemos hoy. Me dice, mire pastor, su papá no se despierta. Bueno, le digo, háblele al doctor. Hable al doctor, Carlos se llama el doctor, y nos vemos en la casa, no somos vecinos. Pues cruzamos la puerta y llegamos. Cuando lo comenzamos a ver, lo vimos todo adormecido, pero todo adormecido. Y le digo, papá, ¿te sientes bien? No, sí, me dijo, déjame dormir, déjame tranquilo, déjame dormir. Y llegó el doctor Carlos y dice, mira, te voy a contar una cosa. Me dijo, esto pareciera que es un derrame. Yo recomiendo que lo llevemos al hospital. Y comienza mi jefe, yo al hospital, a mí no me lleven. Él era muy cariñoso, no sé si lo conocieron ustedes. A mí no me lleven, a mí no me anden paseando. Yo a mi papá desde muy pequeño no recuerdo haberlo tenido cerca o haberlo abrazado. Él era muy así, siempre nos saludamos de beso, aún de 30, 40 años siempre fue así.
pero cercanía, decir, lo voy a besar, jamás. Y ese día no me quedó otra que con la ayuda que había en la casa, vestirlo. Entonces yo le quería poner los zapatos y para mí era algo, no sabía qué hacer. No sabía si me iba a pegar, no sabía si me iba a agradecer, no sabía si me iba a insultar. Pero yo con un palo los ponía así de lejos. Hay que ver cómo le sale. Hasta que se lo logra y lo llevamos al hospital. Cuando vamos al hospital le toman todas las cosas que les toman allá, solo la temperatura porque no hay nada. ¿Me entiendes? Le ponen el bola y de repente dice, mire, esto vamos a hacerle un TAC y necesito que me firme este release form. Ok, le digo yo, estaba mi hermana conmigo, mi hermana mayor. Ella ha estado desde antes de la eternidad, antes sí, del jardín del Edén, ella tenía juguetes ahí. Y recuerdo que le digo, ¿y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Firma, me dijo. Firma voy, dije yo. No, pero firma, entonces hagamos una cosa, firmemos los dos. Porque todos tenemos un hermano enfermo en la casa, no tengo un hermano enfermo. Siempre hay un loco, ¿verdad? Ustedes mataron a mi papá. Ustedes saben cómo son las bullas. Y recuerdo que nosotros firmamos y hicimos esta pregunta. Doctor, ¿qué va a suceder después que le hagan su TAC? Bueno, si es un derrame, tenemos que quitarlo. Le explico, yo no soy médico. Una gotita pequeña de sangre en el cerebro hace estragos porque irrita el cerebro. Lo hace blur, lo hincha. Entonces tienen que abrir y aspirar esa gotita. Lo duro fue que al hombre le cortaron un pedazo del cráneo de este lado, lo destaparon y a través, un doctor Lobo, un muchacho excepcional, bastante joven para su profesión, a través de una máquina nos cobró toda la cuenta. Una máquina de sí, ¿ustedes qué creen que era? El hombre se tiró una cirugía con un robot. Y me dice, Toby, tenemos un problema. No es un derrame, son dos. Y en la parte de arriba de la cabeza hay una muestra que pudiese ser, pero ahí yo no quiero hacerlo. Y le pregunto, doctor, ¿qué puede pasar? Me dice, bueno, él puede salir sin visión, puede salir sin hablar, puede que no recuerde absolutamente nada, o puede que salga normal. Y le digo, pero what are the chances? ¿Cómo cree usted que va a suceder esto? No tenemos por seguro nada. Nos cuenta el doctor Lobo que cuando lo tenía en la sala, era bien hermoso mi papá, ¿no? Y el hombre estaba inquieto porque no están sedados. Totalmente, no están dormidos es la palabra, están sedados. En pocas palabras, él balbucea y habla y dice que el hombre estaba inquieto. El doctor Lobo profesaba en aquel entonces una fe tradicional. Y dice que cuando ese hombre comenzó a moverse en la mesa, que no haya más que hacer porque nadie lo detenía, él comenzó en sus palabras a rezar. Él le dijo, Señor, usa mis manos para que este proceso pueda salir bien, para que este asunto vaya para allá. Y de repente dice que entró una calma increíble. Y cuando se despertó el pastor, lo primero que me preguntó fue, mira, ¿y mi carro? Me dijo. El médico me preparó. Me dijo que podía salir bien, que la palabra de Dios te prepara. Te prepara para el día de tu boda, te prepara cuando lleguen los nietos, te prepara para el día de tu muerte, te prepara para el día de tu graduación. La palabra del Señor te prepara. Acércate a la palabra del Señor. Es que yo no estaba preparado. Obvio, porque no lee la palabra del Señor. Pero dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 15, versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos, que dice la palabra, esperanza. Yo detesto una palabra en la cocina y la palabra es rapidito. ¿Quiere que le haga algo, pastor? Rapidito. A mí no me haga nada rapidito. Tómese su tiempo. ¿Cuántos han hecho pollo en microondas? ¿Y cuál es ese pollo? Lo sacan del freezer del supermercado y lo ponen 20 minutos. Ya está la cena, amor. No es cena, señores, es carnada. Amén. Ni los lagartos muerden ese asunto. No, rapidito nada. Tómese su tiempo. Dice la palabra del Señor en Romanos que las cosas que se escribieron, léalo conmigo, tenían un propósito. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Y por qué tienen enseñanza? ¿Sabe usted que estos jóvenes que laboran en estas aerolíneas andan con una gran maleta siempre y no es de ropa? No, son cartillas, son mapas. Y dependiendo la ruta que llevan las cartillas y los mapas de los aeropuertos más cercanos en la ruta que han trazado.
Pues hay una campaña que se llama Less Paper on the Cockpit, o menos papel en la cabina, y les permiten que anden todos los libros en esto. Siempre. Son campañas nuevas. Antes era prohibido, pero ¿sabe qué? Siempre llevan la maleta. ¿Y por qué? Porque están preparados. Porque si se acaba la batería, si hay una interferencia, si se quiebra el iPad, si no logro conectar, si no tengo el Wi-Fi de a bordo, y entonces voy a la palabra. Usted no sabe qué hacer, vaya a la palabra. ¿Por qué? Lo hace sabio, lo hace apto, le aclara los pensamientos, lo prepara, lo motiva, y finalmente, amigo, la palabra del Señor nos fortalece. Me encanta. ¿Todo lo puedo en Cristo? Dice esta mañana. Amén. Entonces diga el débil, fuerte soy. Eso dice la palabra. Entonces, cuando usted cree que todo está perdido, cuando nos estamos ahí en penales y vemos tanto muchacho privado de libertad, es increíble ver cómo las Biblias se las acaban. Las orillas del papel se las acaban. Usted sabe que una página cortada de esta forma o rectangular tiene muchos puntos de debilidad, las 4 esquinas. Dato curioso, ¿usted sabe por qué las ventanillas en los aviones son ovaladas? Es por eso, porque tiene menos puntos de presión en la cabina. Una ovalada es menos. Ellos se acaban los libros, se los acaban de las orillas, se los acaban de leerlo y leerlo y leerlo. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que la palabra del Señor nos fortalece. Déjeme leerle la palabra en Primera de Pedro capítulo 2 versículos 2 y 3. La palabra del Señor dice: desead como niños recién nacidos. Santo Dios. ¿Cuántos han tenido hijos por acá? ¿Cómo pide un niño recién nacido? ¡Ja! Como su marido y la vecina, ¿verdad? ¡Qué terrible! Y el muchachito no se calla hasta que le pone el pepe. ¡Uy! Ok, dice la palabra, léalo conmigo. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Siguiente versículo, si me ayudan. Y dice la palabra, si me acompaña por ahí: si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Cuál es la benignidad del Señor? La salvación. Es lo mejor que Dios te pudo dar. No son los papeles, no es la casa, no, es tu salvación. El día de hoy quiero recordarte que la palabra del Señor no solamente nos fortalece, la palabra del Señor no solamente nos prepara, la palabra del Señor no solamente nos hace aptos, la palabra del Señor no solamente nos hace doctos, la palabra del Señor no solamente aclara tus pensamientos, la palabra del Señor nos hace sabios. Ahora te pregunto, ¿cuál será tu excusa hoy para no leer la palabra del Señor? ¿Cuál va a ser el pero? Yo siempre que salgo de viaje al ingeniero le llevo las revistas de los reviews de los carros y siempre procuro mandarle una, si a veces han sido 2. Mira, este carro no sirve, este carro tiene este problema, el lemon law de lo demás y esto. ¿Por qué? Porque usted está en la jugada, usted sabe que hay una oportunidad. No compro porque eso no sirve. Esa es la palabra del Señor. Es por eso que el proverbio nos decía al inicio de nuestra lectura, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. ¿Para qué, iglesia? Léalo conmigo. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Versículo 5, usted que es sabio, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido, que dice la palabra, adquirirá consejo. Amigos, hermanos, hay libros maravillosos en la vida. Antes de morir, papá me pidió un favor. Me dijo que le fuera a comprar 2 libros. El Conde de Montecristo. ¿Alguien lo ha leído alguna vez? Mentira, se hacía el gran volado, Amén. Y me dijo: vas a tener uno tú y voy a tener uno yo. Y vamos a leer los 2 a la vez y vamos a discutir qué es lo que estamos leyendo. Yo en mi vida hubiese comprado ningún libro de ningún conde. Yo quería el bombón de la semana. ¿No se acuerdan ustedes del periódico que sacaban esa mujer ahí? Y fui a comprar el bendito libro y lo comenzamos a leer. Lamentablemente no lo terminamos de leer. Pero ese libro en sus últimos días nos unió. El libro que te estoy proponiendo hoy te va a unir con tu familia, te va a unir con tus amigos, te va a unir con tus hermanos, pero principalmente te va a unir para con Dios. Termino diciendo: el que tiene oídos para el que oiga. Vamos a orar. Padre buen Dios, gracias te damos por tu palabra, gracias por el libro de Proverbios, gracias por los libros maravillosos. Hemos hablado, Señor, de libros de administración, hemos hablado de libros de motivación, hemos hablado de libros históricos, pero nada supera al libro de los libros, el Biblión, el conjunto de pequeños libros que conforma tu palabra. El día de hoy, Señor, hemos hecho una pausa en Proverbios capítulo 1.
Y hemos aprendido que estos dichos sabios salieron de la boca de Salomón, hijo de David, rey de Israel, y que fueron dados a nosotros para que entendamos sabiduría y doctrina, que fueron dados a nosotros para conocer razones prudentes, que fueron dados para nosotros para recibir consejo de prudencia, de justicia, de juicio y de equidad, que fueron dados a nosotros, Señor, para dar sagacidad a los simples, que fueron entregados a nosotros para dar a los jóvenes inteligencia y cordura. Nos lo ha dejado, Señor, para que los que creen ser sabios aumenten su saber, y para que el entendido tome también consejo. Señor, el día de hoy quiero orar por todos aquellos que desconocen el poder de tu palabra, que han hecho a un lado el hábito de la lectura de tu palabra, para que juntos podamos emprender el día de hoy a new voyage, un nuevo viaje en la lectura de la misma. Padre, yo sé que hay gente que tiene grandes preguntas y tu palabra tiene grandes respuestas para la misma. Sé que hay una juventud que tiene grandes dudas, pero tu palabra tiene grandes respuestas. Sé que hay familias que tienen grandes necesidades, pero tu palabra tiene grandes provisiones. Padre, que el día de hoy podamos volver al primer amor con tu palabra, que es inspirada y que es útil y que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir los huesos, las coyunturas, Señor, y llega hasta el alma. Que aquellas personas que estamos peleando con adicciones silenciosas, que aquellas personas que estamos peleando con algún tipo de complejo, que aquellas personas que estamos peleando con alguna situación que no podemos manejar, encontremos en ella respuesta y consuelo. Principalmente, Señor, oro que te reveles a aquellos que rechazan la fe. Oro, Señor, que esos libros que están empolvados en casa hoy puedan ser desempolvados y puestos sobre la mesa como familia, leyendo juntos tu palabra. Padre, oro por aquellos que tienen una crisis de identidad, no por lo que son, no, por lo que oyen, por las influencias, por lo que está de moda. No les criticamos, les amamos en el Señor y clamamos por sus vidas. Oramos hoy por los privados de libertad. Oramos hoy por los huérfanos. Oramos hoy por las viudas. Oramos hoy por los misioneros, Señor, que están por el mundo predicando y anunciando las buenas nuevas de salvación. Pero sobre todo, Señor, esta noche oramos por los que aún no te conocen. Amigo, usted que está a la distancia y nos honra con su sintonía acá del Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor en Vancouver, Canadá, ¿por qué no acepta el reto el día de hoy? Yo tengo un dicho en ese programa que llevamos en El Salvador que digo, hombre, pruebe a Jesús y si no le funciona, le devolvemos sus pecados. Pruebe la Biblia, lea la Biblia, haga de ella su consejera, medite en ella de día y de noche. Cuando se levantó un joven líder, en ausencia del acostumbrado líder Moisés, se le dio una orden, se decretó algo y le dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y la garantía es que todo saldrá mejor conforme a la voluntad de Dios. Si usted nunca ha invitado a Jesús, déjeme contarle que este libro maravilloso habla del camino. Usted que no sabe a dónde va a ir cuando muera, déjeme contarle que este libro dice a dónde van los que han creído en Cristo. Y uno de los textos más hermosos y más poderosos de la Biblia está en el Evangelio de Juan. Y la palabra dice que de tal manera Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted nunca ha orado para reconocer a Jesús en su vida como Señor y Salvador personal, ahí donde está, ¿por qué no oramos juntos? Diga conmigo, Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Yo creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Me arrepiento, Señor, soy pecador, perdóname. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, hoy te declaro mi Señor y mi Salvador. Y toda la iglesia con gozo dice, amén. Le damos un fortísimo aplauso a nuestros hermanos. Si te gustó este mensaje, suscríbete, dale like, activa la campana de notificaciones para saber de las nuevas predicaciones y compártelo con todos tus amigos.